A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche aspiro a hacer una revisión del estado de la democracia en el Ecuador. ¿Nos sirve la democracia actualmente? ¿Se ha constituido en una opción efectiva, eficaz, para solucionar la multicrisis que afecta a los ecuatorianos? ¿La democracia es ir de vez en cuando a las urnas? ¿Es algo más? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos en la democracia? De estos temas nos vamos a ocupar con mi invitado, que es el magíster Alfredo Espinosa Rodríguez, magíster en estudios latinoamericanos, mención política y cultura, licenciado en comunicación social, articulista y columnista de varios medios de comunicación, pero ante todo, un ciudadano responsable. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo ve un joven de su formación, cómo ve el estado de la democracia en el Ecuador? Estimado Patricio, un gusto dialogar con usted. Es un espacio privilegiado y agradezco enormemente por la invitación. En cuanto a la pregunta, creo que llevamos una democracia a cuestas. Pareciera que los ecuatorianos hemos asimilado el hecho de siempre escoger o entender que la democracia se circunscribe exclusivamente a las elecciones. ¿Qué es la democracia, Alfredo? La democracia es un régimen muchísimo más amplio que acudir cada 2 o 4 años circunstancialmente a las urnas. Implica defender derechos y libertades, pero también promoverlos. Es el mejor sistema que se ha inventado hasta la fecha. Sin embargo, hay que depurarlo, hay que mejorarlo, hay que enriquecerlo. Y al parecer en el Ecuador ha ocurrido todo lo contrario. ¿Por qué? Sí, tenemos una democracia devaluada, me atrevería a decir que degradada, ajena a todo parámetro ético, en donde el utilitarismo político electoral se ha tomado por completo no solo la institucionalidad del Estado, sino también ha expresado las bajas pasiones de los ciudadanos, que en algunos casos intentan llegar a obtener soluciones rápidas, al buen estilo de la comida que se vende en cualquier lugar, para solucionar problemas estructurales del país. Alfredo, aquí, ¿qué responsabilidad tiene el aparataje constitucional y legal? Desde Montecristi yo advierto que hay una decadencia, un empobrecimiento de un sistema en función de la creación de organizaciones que, lejos de ser partidos políticos con ideología, con propuestas programáticas, con escuelas de capacitación, han devenido en simples membretes electorales. ¿Cuál es su visión frente al andamiaje constitucional y legal que determina este resultado penoso? Aquí se estructuró la Constitución de Montecristi bajo la premisa de que participar es casi tan igual o similar como abrir el grifo de una llave, y que cualquier persona, por el mero hecho de expresar o de verbalizar su deseo de ser candidato, de por sí estaría en capacidad de serlo, aunque no tenga méritos. Por eso, aunque tenemos un vasto número de organizaciones políticas, por sobre eso existe también una fábrica de candidatos que salen a la luz sin ningún tipo de mérito,
sin ningún tipo de pasado, que aspiran a tener un presente y un futuro venturoso lucrando de la política. Yo no creo, Alfredo, que el Ecuador tenga organizaciones políticas, ni mucho menos. Lo que estamos es repletos de membretes electorales que únicamente se organizan para participar en campañas y ofrecerle al ecuatoriano productos de mala calidad, candidatos que no responden a una propuesta ideológica para que conozcamos si es que quiere mantener el statu quo, si es que es de una tendencia de derecha, si quiere hacer reformas sensatas, reformas prudentes sin perder libertades, socialdemócrata, si son liberales, libertarios, en fin, lo que hay son productos de tarima barata. Lo que existe es una proliferación de proyectos populistas de derecha, de centro, de izquierda, de lo que fuese. ¿Cómo ve usted? Sí, indudablemente los partidos y los movimientos hoy son estructuras gelatinosas, diría yo, malformadas, ¿no? Que, insisto, degradaron y se circunscribieron exclusivamente a una tarea, la de ganar elecciones, pero de la peor manera. Porque los partidos no son espacios para la formación, los partidos se han convertido en espacios para la creación de contenidos digitales, ¿no? Y los candidatos, los políticos, han dejado de ser políticos y se han convertido en influencers de cualquier plataforma en red social. Entonces la esencia de la política ha sido vaciada, está desnutrida, languidece de contenido, y lo que tenemos ahora es que cualquier persona con un teléfono en mano, auspiciado por una organización política, sin importar la procedencia de los recursos que sirvan para aupar esa campaña electoral de la organización y del candidato, se muestre públicamente sin control alguno. Porque aquí también hay un contrasentido, ¿no? Se pide eliminar, más bien dicho, el financiamiento a las organizaciones políticas. Yo creo que esto tiene que ser pensado, porque racionalizar la competencia electoral, es decir, que participen los que tengan que participar y no los aventureros, vendrá de la mano con muchos más requisitos que la asfixia económica. Por ejemplo, el requisito de la probidad notoria. ¿Cómo no? Pero hay uno que me parece que es el medular. Si no reparamos un régimen de partidos, si no regresamos a ver a la parte central del problema, que es la inexistencia actual de verdaderos partidos políticos, la democracia no puede mejorar. Es como mantener un campeonato de fútbol sin equipos de fútbol. Esto es inviable. En una democracia, si no hay partidos políticos que expresen los anhelos, las aspiraciones, los intereses de determinados espacios del pueblo ecuatoriano para que estos se discutan, pues no tenemos la posibilidad de contrastar y únicamente vamos a la simplificación total de una mal llamada ejercicio de la política a través de modernos sistemas de comunicación que deberían más bien ayudar para el fortalecimiento de la democracia y que lo que han hecho es perjudicarlo. ¿Por qué? Porque ahora vemos una democracia a través de una comunicación simplificada, no verificada, absolutamente trivializada, espectacularizada, que únicamente atiende a escenarios de interés populista. ¿Cómo logramos reparar el sistema de partidos, Alfredo? Estimado Patricio, hay que sincerar la política, y sincerar la política significa jalar la palanca con las organizaciones que están ahora. ¿Cómo? Indudablemente hay que formatear el sistema de partidos políticos. Cuando usted dice jalar la palanca, está haciendo una analogía de utilizar un sanitario y tirar la palanca para que el agua lleve todo lo que esto conlleva. Totalmente, porque es que ni siquiera la constitución misma de las más de 200 organizaciones políticas se realiza bajo parámetros de certeza. Aquí las firmas se entregan como menú a la carta para que los partidos cobren vida.
Es un requisito inoficioso que ha sido sorteado de distintas maneras y por el cual tampoco existen mecanismos de control lo suficientemente modernos y eficientes que le permitan al ciudadano tener la certeza de que si forma parte de una organización política y si avaló la existencia de esa organización, en realidad su voto vaya hacia ese partido. ¿Qué tenemos ahora? Partidos que presentan 200.000 firmas, tienen vida jurídica, se presentan a un proceso electoral y tienen menos del 0.5% de votos. Hay una ficción de procesos electorales que no contienen verdaderos representantes, porque lo digamos con claridad, Alfredo. El Consejo Nacional Electoral hace tiempo dejó de cumplir con sus deberes primarios. Y entre los deberes primarios estaba el de controlar la existencia eficaz de organizaciones políticas y eliminar a todo membrete que no reúna los requisitos elementalmente establecidos en la ley y en los reglamentos. Pero eso no ha pasado. ¿Y qué hablar del control, del manejo económico de campañas? De paso, yo estoy muy de acuerdo en que hay que pensar bien el famoso retiro de la asignación presupuestaria para partidos, porque eso lo que procuraba era evitar que las grandes chequeras y las grandes fortunas puedan acoplarse a una situación electoral para sacar resultados para esos grupos. Entonces, frente a todo eso, ¿qué ha pasado con este organismo de control que desde mi punto de vista hace rato perdió legitimidad? Creo que la mejor manera de graficar esto es la de un Estado que atraviesa por un conflicto, por una crisis de identidad entre su rol de candidato y sus compromisos políticos versus su rol de árbitro electoral. Mientras no exista independencia de funciones, mientras no exista absoluta probidad de parte de quienes conducen el destino del país, todo compromiso, por más mínimo que sea, puede empañar un proceso electoral. Todo el mundo, en mayor o en menor medida, de lo que queda de los partidos, con sus versiones remozadas, ¿no? Ideológicos, empresas electorales, partidos de alquiler o de transacción, como se los quiera denominar, han sacado tajada de esa estructura institucional. Es por ello que ellos mantienen ese andamiaje, ¿no? Porque solo no se mantiene. Son esas estructuras electorales, ¿no es cierto?, utilitarias, las que han dado vida a ese monstruo que hoy es el que tiene bajo sus manos nada más y nada menos que llevar y encaminar la voluntad de los ciudadanos a quien merezca llegar al poder. Pero en un estado en donde existen ya muchas observaciones, incluso desde el exterior, de la existencia de vínculos con espacios de mafia, ¿cómo se puede evitar que exista una contaminación narcomafiosa en las campañas electorales cuando el árbitro de las elecciones no cumple su rol de hacer un ejercicio eficaz de control del gasto electoral? Yo recuerdo, querido Patricio, que entre 2019 y 2020, lo tengo que decir con nombre y apellido porque se marcaron diferencias, el consejero Luis Verde Soto... Luis Verde Soto Custode. Así es, Luis Verde Soto presentó un estudio, una propuesta metodológica de investigación sobre la presencia del dinero ilícito en las campañas electorales. Trabajo que fue denostado dentro de la misma institución y por actores circunstancialmente relacionados a actores políticos que hoy riñen total y absolutamente con la justicia. Ha pasado el tiempo y lo único que nos ha dejado ese estudio es que primero Verde Soto siempre tuvo la razón. El hecho de que el dinero ilícito permee en las campañas electorales pasó de ser un mero diagnóstico a una realidad. Semanas atrás, incluso un candidato formó parte de una papeleta de una organización política para estas elecciones, vinculado a la red de Norero.
y como digamos, mecanismo de legitimidad, ¿no es cierto?, sacralizado en un proceso de democracia interna. La muerte del alcalde de Manta, la propia situación tan compleja con el magnicidio que cobró la vida de un candidato a la presidencia de la República, que cambió integralmente el tablero de resultados electorales, ya encendió alarmas de la penetración de las narcomafias criminales. ¿Cómo podemos evitar eso, Alfredo? Si no hay organismo de control independiente, si no existe unidad antilavado independiente y trabajando con técnicos, conocedores, expertos en el tema, nos veremos abocados a multiplicar los arroces verdes con distintos matices, con distintos colores y de distintas formas, porque la mafia también se perfecciona. Entonces, ese es uno de los graves peligros que existen, ¿no?, dentro de todo esto. La penetración del dinero ilícito en la política, la falta de independencia y transparencia en los procesos electorales, mecanismos de control premodernos, ¿no es cierto?, poco técnicos. Aquí en el Ecuador se tiene casi como que institucionalizado el tomarse las fotografías con una papeleta electoral llena de seguridades. Es un papel con tantas seguridades como puede tener un documento, pero si no existe probidad de parte de las personas que conducen el proceso, de nada sirve que llenen las papeletas con más seguridades que un billete. Sin duda. Dentro del Ecuador estamos afrontando una policrisis que le tiene a la población en una situación de franca angustia diaria. Una crisis económica espantosa con falta de empleo y trabajo, una crisis en la seguridad social, en la seguridad integral, una crisis en cuanto se refiere a los valores que le lleva a la ciudadanía a tener un desprecio, Alfredo, por la clase política, a tener un verdadero asco por lo que pasa en este país con esa clase política. ¿Cómo mejorar esa situación cuando la juventud de este momento no tiene interés en participar? Yo leía alguna columna suya donde hablaba de que la sociedad, los ciudadanos, debemos dejar de quejarnos y tenemos que pasar a otro tipo de niveles de corresponsabilidad. ¿Cómo lograr eso? Creo que el último proceso electoral arroja experiencias importantes, no solo en el tipo de campaña, sino en cómo se apeló al voto, ¿no?, para que un sector de la población, específicamente los jóvenes, se sientan identificados y con un candidato, hoy presidente de la República, y tengan cierto anhelo, ¿no?, aspiracional para llegar a ser alguien involucrado no solo en la política, sino demostrar que la juventud puede asumir cualquier desafío. Creo que el principal problema de esto se da el momento en que los ciudadanos entregamos de manera poco consciente nuestra voluntad para que alguien conduzca nuestro camino. ¿No? Usted ya está haciendo referencia a la responsabilidad del voto. Totalmente. Eso tiene que ser muy medido, porque ahí nos igualamos todos los ecuatorianos, los ricos, los pobres, los negros, los mestizos, todos tenemos exactamente el mismo derecho. Entonces hay que saber ejercerlo. ¿Cómo, Alfredo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que tiene que pensar un ciudadano antes de emitir un voto? Lo principal es que creo que los ecuatorianos tienen que desconfiar de aquellos candidatos que dicen ser independientes, porque son independientes auspiciados por organizaciones políticas. Eso realmente no existe.
Es necesario, sí, entregar el voto por candidatos que independientemente de su posición política o ideológica tienen un programa y un plan de trabajo. Es decir, una agenda hay que país. medir cuál es la propuesta programática. Totalmente. No es un tema de cara, no es un tema de TikTok, no es un tema de tarima, no es un tema de sonrisa, es un tema referido a qué plantea frente a la crisis, cómo abordar los distintos problemas que enfrenta el ecuatoriano común. ¿Es así? Totalmente. Los likes, las reproducciones, los comentarios de una red social no se traducen en votos ni tampoco son una base social que te permite sostener un gobierno. Es pensar en eso, es llevar toda la estructura institucional del Estado a un espacio tan abstracto y tan complejo, tan heterogéneo, ¿no? Y libre de responsabilidad como es el de la digitalidad y el de la red social. Si se quiere partidos institucionalizados, si se quiere una ciudadanía crítica, consciente de sus derechos, pero sobre todo de sus obligaciones, es importante ejercer el voto con conciencia. Aquí hay dos elementos claves que no puedo dejar de mencionar. Adelante. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de los debates electorales. Los debates electorales institucionalizados han sido vistos como eventos de pasarela, ¿no? Con metodologías confusas, en donde gratuitamente se posiciona a candidatos y candidatas que no tienen trayectoria y que medianamente llegan a exteriorizar algo que probablemente ni siquiera llegaron a elaborar, pero que firmaron, me refiero a su plan de trabajo. Con conocimiento de causa puedo decir que la visión que se tiene de los debates electorales hoy en día es mucho más profunda. Es el ejercicio de un derecho ciudadano con corresponsabilidad de la sociedad civil y de la academia. Los debates presidenciales son ejemplo de ello. La gente ya no quiere solo saber ahora quién es el candidato a la presidencia de la República. Necesita saber quién es el candidato a la vicepresidencia. Y necesita también saber, sobre todo, cuál es su propuesta programática. Por supuesto. ¿Cómo vamos a solucionar el problema económico, el problema de empleo y trabajo, el problema del déficit en cuanto a seguridad eléctrica que ha afectado al país, el problema de la seguridad social? Esos son los puntos fundamentales. Agradeciendo a mi invitado, el magíster Alfredo Espinosa Rodríguez, le dejo en el último minuto del programa Poder Ciudadano para que nos entregue un mensaje, sobre todo dirigido a la juventud. Muchísimas gracias, Patricio. El llamado a todos los jóvenes, hombres y mujeres del país, es que ejerzan con absoluta conciencia su derecho al sufragio. Creo que no es justo que sigamos anclados a décadas de frustración por promesas que no tienen patente de corso y que únicamente han acumulado históricamente vaciedad, mentiras, engaños. Creo que es momento de que los ecuatorianos voten no por aquel que dice mejor las cosas o por quien se considera que puede decir mejor las cosas en un video o el que parezca más influencer y menos político. Hay que votar por el que mejores propuestas técnicas presenten, porque el futuro de los jóvenes, de sus familias y de todo el país es el que está en juego. El mismo Estado de Nación y el Estado de Derecho está en juego en este proceso electoral. Agradezco a mi invitado, Alfredo Espinosa Rodríguez. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,